¿Y si te dijera que en México existe un lugar donde los pactos se sellan en la oscuridad y no todos regresan iguales? Esta noche vamos a adentrarnos en Catemaco, tierra de brujos, rituales prohibidos y secretos que han sobrevivido siglos. Aquí, la fe y el miedo caminan juntos y cada historia tiene un precio. Si te apasionan los misterios reales, las leyendas oscuras y los relatos que estremecen, este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves lo invisible. Dicen que en Catemaco hay pactos que no se pueden romper y nombres que no se deben pronunciar después de la medianoche. En el sur de Veracruz, rodeado de selva espesa y neblina pesada, existe un pueblo donde el miedo tiene memoria. No es un miedo infantil, sino uno antiguo, heredado de abuelos a nietos. Aquí, la brujería no es espectáculo, es tradición viva, y algunas historias siguen provocando escalofríos, incluso entre los más escépticos. Catemaco no duerme igual que otros pueblos. Cuando cae la noche, el silencio parece demasiado profundo. Las luces de las casas titilan como si protegieran algo frágil. Los perros ladran hacia la nada, como si vieran lo que nadie más puede ver. Y hay quienes aseguran que la selva responde cuando alguien la invoca. Desde tiempos prehispánicos, los chamanes trabajaban con fuerzas invisibles. Con la llegada de los colonizadores, esas prácticas no desaparecieron, solo cambiaron de rostro. Santos católicos se mezclaron con espíritus antiguos. La fe se volvió doble, ambigua, poderosa, y así nació una tradición que aprendió a moverse entre la luz y la sombra. Pero no todos los rituales buscan sanar. Algunos buscan dominar. En Catemaco se habla en voz baja de amarres imposibles de romper, trabajos hechos con fotografías, cabellos y sangre, promesas de amor eterno que terminan en obsesión, y personas que aseguran haber perdido su voluntad. Un comerciante conocido del pueblo pidió poder sobre sus competidores. Pagó una fuerte suma por un ritual de protección y dominio. Durante meses su negocio prosperó como nunca, pero su familia comenzó a fracturarse sin explicación. La prosperidad tuvo un precio que nadie le advirtió. El Cerro del Mono Blanco es uno de los lugares más temidos. Se dice que allí se realizan iniciaciones que no todos resisten. Los aspirantes pasan la noche solos entre la selva. Algunos regresan en silencio, otros no vuelven jamás, y los que regresan ya no son los mismos. Pescadores de la laguna cuentan historias que estremecen, luces que emergen del agua sin hacer ruido, sombras que se deslizan bajo la superficie, voces que llaman por el nombre en plena madrugada. ¿Responderías si algo invisible te llamara desde la oscuridad? Cada primer viernes de marzo, la energía del pueblo cambia. Brujos de distintas regiones se reúnen en ceremonias privadas. Veladoras negras, rojas y moradas iluminan la noche. El humo del copal cubre los rostros como una máscara ritual, y el ambiente se vuelve tan denso que cuesta respirar. No todos los asistentes buscan el bien. Algunos llegan con deseos de venganza, otros quieren recuperar lo que creen que les fue arrebatado. Los rituales se realizan en secreto, lejos de cámaras curiosas. Y lo que ocurre ahí rara vez se cuenta completo. Una mujer relató que pidió un amarre para recuperar a su esposo. El brujo le aseguró que en 3 días regresaría arrepentido. El hombre volvió, pero su carácter cambió por completo. Se volvió celoso, agresivo y dependiente. El amor forzado terminó convirtiéndose en pesadilla. Los brujos más antiguos advierten sobre el equilibrio. Dicen que toda acción tiene consecuencia espiritual
que invocar fuerzas oscuras deja una marca que no siempre se ve, pero se siente, y que puede perseguir generaciones enteras. Hay historias que jamás salieron en los periódicos, políticos que acudieron en secreto buscando protección, empresarios que pidieron éxito a cualquier costo, personas influyentes que dejaron ofrendas costosas en la selva, porque el poder, cuando se teme perder, recurre a todo. Las limpias con huevo parecen inofensivas, un gesto sencillo para retirar malas energías, pero algunos aseguran que el huevo revela maldiciones profundas, formas extrañas en la clara que anuncian traición o enfermedad, y diagnósticos que estremecen al más valiente. Un joven incrédulo decidió burlarse públicamente de la tradición. Participó en un ritual solo para demostrar que era un engaño. Esa misma semana sufrió accidentes menores pero constantes. Nada grave, pero suficientes para inquietarlo. Regresó buscando protección con el rostro desencajado. La laguna guarda secretos bajo su superficie oscura. Algunos creen que es un punto energético poderoso. Otros dicen que es un portal abierto desde tiempos antiguos. Las aguas tranquilas esconden historias de sacrificios simbólicos, y nadie se atreve a explorar demasiado profundo. Con el paso de los años, el turismo esotérico creció. Cámaras y curiosos comenzaron a invadir los rituales, pero los verdaderos trabajos se alejaron de la vista pública. La magia más fuerte, dicen, se practica en silencio absoluto, lejos de aplausos y lejos de incrédulos, porque cuando el ritual se convierte en espectáculo, pierde su fuerza. Los brujos auténticos protegen sus conocimientos, no revelan nombres ni métodos completos. Hablan en claves que solo los iniciados comprenden y mantienen viva una tradición que pocos entienden. Más allá del miedo, existe una verdad humana. Quienes acuden buscan esperanza desesperada, enfermedades sin diagnóstico, traiciones inesperadas, ruinas económicas. Cuando la lógica no responde, la fe toma el control. Y Catemaco ofrece respuestas, aunque sean inquietantes. El pueblo vive entre dos mundos, el visible, cotidiano y tranquilo, y el invisible, cargado de símbolos y advertencias. Ambos conviven sin conflicto aparente, pero cualquiera puede cruzar la línea sin notarlo. La verdadera pregunta no es si la brujería existe, sino cuánto estarías dispuesto a arriesgar para que funcione. En Catemaco, cada historia deja una enseñanza silenciosa. El poder atrae, pero también consume. La fe protege, pero también puede cegar. Y en la selva de Veracruz, el misterio jamás duerme. Algunos dicen que el verdadero peligro no es entrar en el mundo de la brujería, sino querer salir de él, porque en Catemaco, cada petición deja una huella invisible. Cada vela encendida es una deuda que el tiempo no siempre perdona. Y cada ritual abre una puerta que no todos saben cerrar. Eso lo aprendió don Ernesto demasiado tarde. Don Ernesto era un ganadero próspero, respetado en la región. Durante años su fortuna creció sin obstáculos, pero una racha de enfermedades en su ganado comenzó a arruinarlo. Veterinarios iban y venían sin encontrar explicación clara. Fue entonces cuando alguien le susurró una palabra: brujería. Convencido de que estaba trabajado, buscó a un brujo reconocido. El ritual incluyó velas negras, restos antiguos y ofrendas costosas. Le prometieron cortar la mala energía en 7 días. Y sorprendentemente, las muertes del ganado cesaron. Pero algo más comenzó a deteriorarse en su vida. Su carácter cambió de forma abrupta. Se volvió desconfiado incluso con su propia familia. Veía traiciones donde antes había lealtad. Dormía poco. Caminaba de madrugada por su propiedad.
Decía escuchar pasos en la hierba cuando nadie estaba allí. Fue sugestión, o algo regresó con él aquella noche. Los brujos advierten que cada trabajo tiene un equilibrio. Si algo se quita, algo debe colocarse en su lugar. La energía no desaparece, solo se transforma, y a veces busca el punto más débil para manifestarse. En el Cerro del Mono Blanco se cuentan historias más oscuras. Algunos aspirantes a brujo deben pasar pruebas de resistencia mental, horas en completa oscuridad, rodeados de sonidos de la selva. El viento golpea las hojas como si fueran susurros humanos, y el miedo se convierte en el peor enemigo. Un hombre que participó en una iniciación afirmó haber visto una figura. No era animal ni persona claramente definida. Se movía entre los árboles sin hacer ruido. Sentía que lo observaba con paciencia infinita. Desde entonces, jamás volvió a hablar del tema en público. La famosa misa del primer viernes de marzo tiene un lado que pocos conocen. Más allá del espectáculo visible, existen ceremonias privadas. Se realizan lejos del centro del pueblo, en casas cerradas. Ahí no hay cámaras ni curiosos, solo pactos y promesas que no se registran en ninguna parte. Una mujer mayor contó que acompañó a su hermana a una de esas ceremonias. Buscaban proteger a un hijo envuelto en problemas legales. El brujo pidió una ofrenda especial que no detalló públicamente. Semanas después, el joven salió libre por un tecnicismo inesperado. Pero la familia jamás volvió a dormir tranquila, porque cuando el favor se concede, el silencio es obligatorio. Esa es una regla no escrita en Catemaco. No se divulga lo que ocurre en un trabajo poderoso. Hablar demasiado puede revertir la protección o atraer la atención de aquello que fue invocado. Las limpias con hierbas parecen simples a los ojos externos. Ramas de ruda, albahaca y romero rozando el cuerpo, el aroma del copal llenando el cuarto. Pero hay limpias que terminan con convulsiones o llanto incontrolable, como si algo se resistiera a abandonar el cuerpo. Un taxista del pueblo relató que transportó a un hombre extranjero. Venía decidido a probar la magia negra por curiosidad. Pagó por un ritual nocturno cerca de la laguna. Regresó pálido, en silencio absoluto. Al día siguiente, abandonó el pueblo sin despedirse. La laguna de Catemaco tiene historias que datan de generaciones. Pescadores aseguran que hay zonas donde el agua cambia de temperatura, áreas donde el sonido parece apagarse de repente, como si el entorno entero contuviera la respiración, y nadie se atreve a lanzar redes allí. Algunos creen que la laguna es un espejo, y que no solo refleja el rostro, refleja intenciones, miedos y deseos ocultos. Por eso muchos rituales se realizan a su orilla. El agua es considerada conductora de energía y también guardiana de secretos. No todo en Catemaco es oscuridad. Muchos brujos trabajan exclusivamente en sanación. Ayudan a personas con ansiedad, tristeza profunda o insomnio. Sus métodos mezclan oración, consejo y ritual simbólico. Y para muchos, eso basta para recuperar la esperanza. Pero incluso entre los sanadores, hay advertencias claras. No se debe pedir daño para otros. No se debe invocar por simple curiosidad. No se debe jugar con fuerzas que no se comprenden, porque el precio puede ser invisible, pero real. Un ex policía confesó haber acudido en secreto. Tenía pesadillas recurrentes tras un operativo violento. Ninguna terapia logró calmarlo. Después de un ritual de liberación, aseguró dormir sin sueños perturbadores. Sanación espiritual o poder de la mente. Catemaco vive entre la fe y el escepticismo. Hay quienes creen firmemente y quienes dudan en silencio. Pero incluso los incrédulos bajan la voz al hablar del tema,
porque el respeto es parte esencial de la tradición y el miedo también es una forma de respeto. La pregunta que queda en el aire es simple. Si todo fuera mentira, ¿por qué tantos siguen regresando? Año tras año, generación tras generación, personas educadas, empresarios, políticos, amas de casa, todos buscando algo que no encontraron en otro lugar, y el misterio continúa alimentándose de cada historia. En Catemaco, la brujería no necesita publicidad, vive en los relatos transmitidos en sobremesas familiares, en advertencias susurradas antes de dormir, en miradas cómplices cuando alguien menciona el cerro. Y mientras haya miedo, habrá historias que contar. Hay quienes aseguran que en Catemaco el pasado nunca se va, solo cambia de forma. Las historias no mueren, se transforman en advertencias. Cada generación añade un detalle nuevo, más inquietante. Los abuelos hablan con prudencia, como si aún temieran consecuencias, y los nietos escuchan con una mezcla de fascinación y respeto. Uno de los relatos más repetidos es el del trabajo de regreso. Dicen que cuando alguien intenta dañar a otro con brujería, el efecto puede invertirse. Si el ritual no está bien hecho, la energía vuelve multiplicada, como una flecha lanzada contra el viento, y quien la disparó puede terminar herido. Un pequeño empresario pidió arruinar a su socio por una traición comercial. Pagó por un trabajo fuerte sin escatimar en gasto. Durante semanas, su antiguo socio enfrentó pérdidas económicas severas, pero poco después, el propio empresario comenzó a perder contratos importantes. Su negocio se vino abajo en menos de un año. En Catemaco dicen que la energía no distingue entre víctima y agresor, solo busca equilibrio. Esa palabra, equilibrio, es repetida por los brujos más antiguos. Nada se mueve sin que algo más se altere. Nada se obtiene sin dejar algo a cambio. Y esa ley no escrita se respeta más que cualquier otra. En los márgenes del pueblo existen casas que parecen comunes, fachadas sencillas, puertas de madera, ventanas discretas. Pero al cruzar el umbral, el ambiente cambia por completo. Altares con veladoras de todos los colores iluminan la penumbra. El olor a incienso y hierbas secas impregna el aire. Algunos rituales comienzan con rezos católicos tradicionales, Padres Nuestros y Ave Marías pronunciados con solemnidad, pero luego las palabras cambian, se vuelven más antiguas, lenguajes que no todos reconocen, y ahí comienza lo verdaderamente inquietante. Una mujer viuda buscó contactar el espíritu de su esposo fallecido. El brujo le advirtió que abrir esa puerta no era recomendable. Insistió tanto que finalmente aceptó realizar una sesión. La habitación quedó en silencio absoluto durante minutos. Luego la mujer rompió en llanto desconsolado. ¿Escuchó realmente la voz de su esposo? ¿O fue su mente buscando consuelo? Esa pregunta nunca tuvo respuesta clara, pero la mujer afirmó haber recibido un mensaje específico, un detalle íntimo que nadie más conocía, y desde entonces jamás volvió a pedir otra sesión. En la laguna, algunos habitantes evitan ciertas zonas al atardecer. Dicen que el agua se vuelve demasiado oscura, que el reflejo del cielo parece distorsionado, como si algo se moviera debajo sin emerger. Los más viejos recomiendan no señalar esas áreas con el dedo. La figura del brujo en Catemaco no siempre es la de un anciano misterioso. Algunos son personas comunes, con familias y rutinas diarias. Visten de forma sencilla y pasan desapercibidos. Pero al caer la noche, su papel cambia y se convierten en intermediarios de lo invisible. Un ex militar visitó el pueblo tras años de servicio en zonas conflictivas. No podía librarse de recuerdos violentos.
Las pesadillas lo despertaban sudando cada madrugada. Después de varias limpias y rituales de liberación, afirmó sentir paz. No explicó cómo, solo dijo que algo se había ido. Hay fuerzas que no se ven, pero se sienten en el pecho como un peso. Eso repiten quienes creen en la brujería de Catemaco. No hablan siempre de demonios o espectros. Hablan de energías densas, cargas emocionales, influencias invisibles, conceptos que mezclan espiritualidad y experiencia personal. No todo es oscuro ni aterrador. Muchos acuden solo para bendiciones de prosperidad. Pequeños negocios que buscan atraer clientes, familias que piden armonía en el hogar y agricultores que solicitan buenas cosechas. Pero incluso en esos casos, la advertencia es clara. No se debe abusar de los rituales. No se debe convertir la fe en dependencia, porque el verdadero poder, dicen algunos brujos, está en la intención y no en los objetos utilizados. Existen relatos de iniciaciones que marcan de por vida. Aprendices que deben guardar silencio durante semanas, ayunos estrictos y aislamiento parcial. Pruebas físicas y mentales que ponen a prueba la voluntad. No todos soportan la presión, porque convertirse en brujo no es adquirir poder, es aceptar una carga, una responsabilidad espiritual que no se abandona fácilmente. Muchos heredan el conocimiento de sus padres o abuelos. Otros aseguran haber sido llamados por sueños recurrentes. Y algunos dicen haber recibido señales imposibles de ignorar. El turismo ha atraído cámaras y curiosidad superficial, pero los trabajos más fuertes no se anuncian. Se realizan en horarios discretos, lejos de miradas ajenas. Los verdaderos clientes no buscan publicidad, buscan resultados. En conversaciones privadas, algunos habitantes reconocen sentir temor, no hacia personas específicas, sino hacia lo desconocido. Ese temor no paraliza, pero sí enseña prudencia. Aquí no se juega con lo que no se comprende. Esa es una regla no escrita. Y mientras el mundo moderno intenta explicarlo todo, Catemaco sigue guardando silencio. Silencio que protege secretos antiguos. Silencio que alimenta leyendas nuevas. Silencio que hace que cada historia parezca posible. Porque en este pueblo, el misterio no necesita pruebas, necesita fe. En Catemaco hay una creencia que pocos se atreven a discutir. No todos los males tienen origen físico. Algunos dolores, dicen, vienen del alma. Algunas desgracias no nacen del azar. Y ciertas rachas negativas parecen demasiado precisas para ser coincidencia. Esa idea ha mantenido viva la tradición durante generaciones. Una historia que todavía se comenta en voz baja es la de un médico reconocido, hombre de ciencia formado en la capital, escéptico declarado. Llegó a Catemaco por trabajo temporal, convencido de que todo era sugestión colectiva. Se burlaba abiertamente de las limpias y los amarres, hasta que algo comenzó a ocurrirle. Primero fueron pesadillas constantes, después una sensación de estar siendo observado incluso dentro de su casa. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Nada grave, nada comprobable, pero suficiente para inquietar a un hombre racional. ¿Puede el miedo infiltrarse incluso en la mente más lógica? El médico intentó convencerse de que era estrés. Atribuyó los síntomas a cansancio acumulado, pero una noche despertó con la impresión clara de escuchar su nombre susurrado. No volvió a reírse del tema públicamente. Con el paso de las semanas, buscó discretamente a un brujo. No quería que nadie del hospital lo supiera. La sesión fue breve, silenciosa y sin teatralidad. El brujo le habló de energías adquiridas por desafío y le recomendó respeto. Tras la limpia, el médico afirmó recuperar la calma.
Nunca admitió públicamente que creyera en brujería, pero dejó de burlarse, y cada vez que alguien mencionaba el tema, guardaba silencio. En Catemaco, el silencio suele ser significativo. Otra historia perturbadora es la del amarre que salió mal. Una mujer pidió asegurar la fidelidad de su pareja. El ritual fue intenso, con objetos personales y velas rojas. El hombre regresó, sí, pero comenzó a mostrar conductas obsesivas y violentas, porque forzar la voluntad ajena puede romper algo más que el orgullo. El amor impuesto no es armonía, es sometimiento, y cuando se altera la libertad emocional, las consecuencias pueden ser impredecibles. La mujer terminó viviendo con miedo dentro de su propia casa y regresó suplicando revertir el trabajo. No todos los rituales pueden deshacerse con facilidad. Algunos requieren más tiempo y más ofrendas. Otros dejan una huella permanente en la relación. En Catemaco se dice que el libre albedrío es sagrado y alterarlo tiene costo espiritual. El Cerro del Mono Blanco vuelve a aparecer en muchos relatos. Hay quienes aseguran que ciertas noches se escuchan tambores lejanos. Otros hablan de figuras vestidas de oscuro caminando entre los árboles. Nadie ha presentado pruebas claras, pero las historias persisten. Un campesino afirmó haber visto una ceremonia desde lejos, luces en círculo y cánticos profundos. Decidió acercarse por curiosidad. A mitad del camino sintió un mareo intenso y cayó al suelo. Despertó al amanecer sin recordar cómo regresó a su casa. Hay lugares donde el simple acto de mirar puede considerarse una falta de respeto. Esa es la advertencia constante. No todo está hecho para el espectador. Algunas prácticas requieren permiso espiritual, y quien invade sin autorización puede sentirse rechazado. En la laguna, los pescadores mantienen tradiciones estrictas. Antes de salir, algunos hacen una breve oración. Otros lanzan unas gotas de aguardiente al agua como ofrenda. No es superstición, dicen, es cortesía. La laguna merece respeto. Un relato antiguo habla de un hombre que se negó a seguir la tradición. Se burló de quienes hacían ofrendas. Esa misma semana su lancha sufrió averías inexplicables. Nada grave, pero repetitivo. Desde entonces, jamás volvió a salir sin cumplir el ritual. La brujería en Catemaco no siempre se manifiesta con escenas espectaculares. A veces es sutil, casi psicológica. Sensaciones persistentes, sueños repetitivos, intuiciones intensas. Elementos que no se pueden medir fácilmente, pero que para quien los vive son absolutamente reales. Y cuando algo se siente real, la mente y el cuerpo reaccionan como si lo fuera. Esa es una de las claves del misterio. La frontera entre lo espiritual y lo mental se vuelve difusa. La sugestión puede sanar, pero también puede enfermar. Muchos brujos insisten en que su labor principal es orientar. No prometen milagros, prometen guía. Escuchan durante horas antes de realizar cualquier ritual, porque entienden que la palabra también es medicina, y el consejo puede ser tan poderoso como el conjuro. Sin embargo, siempre habrá quienes busquen atajos, personas dispuestas a pagar cualquier precio por poder o venganza. Esas son las historias que más inquietan, porque revelan el lado más oscuro del deseo humano. Y ese lado no necesita magia para ser peligroso. Tal vez el verdadero misterio de Catemaco no esté en los brujos, sino en lo que las personas están dispuestas a pedirles. Ahí radica la tensión constante, no en la existencia de fuerzas invisibles, sino en la profundidad de las emociones humanas. Y mientras haya desesperación, habrá quien cruce esa puerta. En Catemaco hay una frase que se repite con seriedad absoluta. No todos los espíritus se van cuando se les pide.
No es una amenaza, es una advertencia, porque abrir una puerta espiritual puede ser sencillo. Lo complicado es asegurarse de que quede bien cerrada, y no todos saben hacerlo correctamente. Una historia que marcó al pueblo fue la de una familia que jugó con invocaciones. No eran brujos, solo curiosos influenciados por historias locales. Intentaron realizar un pequeño ritual en casa, siguiendo instrucciones incompletas. Encendieron velas, pronunciaron palabras que no entendían del todo y rieron nerviosos durante el proceso. Esa misma semana comenzaron los incidentes, ruidos en la cocina durante la madrugada, puertas que aparecían entreabiertas, un olor extraño que no podían identificar. Al principio pensaron que era imaginación colectiva, pero cuando el miedo deja de ser sugestión y se convierte en rutina, algo cambia. La hija menor comenzó a tener pesadillas repetitivas. Despertaba diciendo que alguien la observaba desde la esquina del cuarto. El padre, escéptico, revisó cada rincón de la casa. No encontró nada, salvo un silencio demasiado pesado. Finalmente acudieron a un brujo reconocido. Él no los reprendió, pero fue claro. Les explicó que no se juega con fuerzas desconocidas. Realizó un ritual de cierre y protección y les pidió no repetir jamás la experiencia. La tranquilidad regresó poco a poco, pero la familia jamás volvió a hablar del tema en público. En Catemaco, el respeto por lo invisible no es opcional, es parte de la cultura cotidiana y también de la prudencia. Otra historia inquietante involucra a un político local. En tiempos de campaña, visitó en secreto a un brujo. Buscaba protección y ventaja sobre sus adversarios. El ritual fue discreto, lejos de miradas indiscretas, y semanas después ganó la elección. ¿Fue estrategia política o intervención espiritual? El propio político nunca lo aclaró, pero quienes lo acompañaron esa noche guardaron silencio absoluto. Lo que sí es cierto es que tras asumir el cargo, su carácter cambió. Se volvió desconfiado y excesivamente reservado. Algunos dicen que comenzó a temer traiciones invisibles. Colocó amuletos en su oficina sin que nadie lo supiera. Consultaba con frecuencia a su asesor espiritual. Vivía con la sensación de que debía mantener su protección, y el miedo terminó gobernándolo más que el poder. En el mercado del pueblo se venden amuletos de todo tipo: ojos turcos, cruces, medallas, semillas protegidas. Cada objeto tiene un propósito específico. La gente los compra no por moda, sino por convicción, porque sentirse protegido cambia la manera de caminar. Un anciano brujo explicó alguna vez que la verdadera magia es intención. Sin intención clara, ningún ritual funciona. Sin convicción, ninguna protección se sostiene. La energía sigue al pensamiento, repetía constantemente, y lo decía con una serenidad inquietante. Tal vez el mayor poder de la brujería no esté en lo que invoca, sino en lo que despierta dentro de quien cree. Esa idea ha acompañado a Catemaco por generaciones. No se trata solo de espíritus o sombras, se trata de emociones intensas: miedo, amor, venganza, esperanza. Y esas emociones pueden transformar destinos. Una mujer que perdió a su hijo en un accidente acudió buscando consuelo. No pedía milagros, pedía paz. El brujo no prometió contacto con el más allá, solo realizó un ritual de liberación y duelo. Ella aseguró sentir un alivio que no había logrado antes. En contraste, también existen relatos más oscuros. Personas que pidieron dañar a otros por celos o envidia. Trabajos realizados con fotografías enterradas en la selva. Velas negras consumiéndose durante noches completas. Y consecuencias que nadie previó.
Un comerciante que solicitó un trabajo fuerte contra su rival prosperó inicialmente. Su competidor quebró meses después, pero poco tiempo más tarde, su propio negocio sufrió un incendio accidental. Las pérdidas fueron totales. En el pueblo se habló de equilibrio inevitable, porque en Catemaco todo lo que se envía regresa. Esa creencia mantiene a muchos en prudencia constante. No se trata solo de miedo, sino de responsabilidad. Cada acción espiritual tiene eco, y ese eco puede escucharse años después. Los brujos más veteranos no se promocionan, no necesitan anuncios ni espectáculos. Su reputación se transmite en susurros, y quienes los buscan lo hacen por recomendación directa. La discreción es parte del poder. Mientras tanto, la laguna sigue allí, inmóvil en apariencia, reflejando cielos despejados y tormentas intensas, testigo silencioso de rituales antiguos y modernos, guardiana de secretos que no figuran en libros, y escenario eterno de historias que aún no terminan. Quizá el misterio de Catemaco no esté destinado a resolverse, sino a perpetuarse, porque cada generación necesita sus propias leyendas. Cada época alimenta el mito con nuevas experiencias, y mientras haya preguntas sin respuesta absoluta, la brujería seguirá respirando entre la selva y el agua. Pero si algo define a Catemaco no es el miedo, es la permanencia del misterio, porque a pesar de los años, de la tecnología y del escepticismo moderno, las historias no se han debilitado. Al contrario, parecen fortalecerse con cada generación, como si el pueblo mismo protegiera su legado invisible. En las noches más silenciosas, cuando la neblina cubre la laguna, los relatos parecen cobrar vida propia. Los mayores recuerdan nombres de brujos antiguos con respeto solemne, algunos ya fallecidos, otros convertidos en leyenda, figuras que dejaron huella más allá de su tiempo. Se habla de un brujo que rechazaba trabajos de daño sin importar el dinero. Decía que su misión era equilibrar, no destruir. Vivió modestamente, sin ostentaciones, pero quienes acudían a él regresaban con una serenidad notable. Su mayor poder era la palabra firme y la mirada tranquila, porque no todo en Catemaco es oscuridad, también existe luz. Muchos rituales buscan sanar corazones rotos, otros intentan aliviar enfermedades emocionales profundas. Algunos solo pretenden devolver esperanza, y esa esperanza, para muchos, es suficiente. Sin embargo, el lado oscuro nunca desaparece del todo. Siempre habrá quien pida venganza. Siempre habrá quien quiera controlar el destino ajeno. Y mientras exista esa intención, la brujería seguirá teniendo dos rostros. Una de las enseñanzas más repetidas por los ancianos es clara. No se debe pedir lo que no se está dispuesto a pagar. No se debe alterar el equilibrio por capricho. No se debe subestimar lo que no se comprende, porque el respeto es la primera protección. Un hombre que vivió décadas en el pueblo lo resumió de manera simple. La magia existe porque la gente cree en ella. No lo dijo con ironía, sino con convicción profunda. Para él, la fe colectiva era la verdadera fuerza, y esa fuerza es difícil de romper. Tal vez el secreto mejor guardado de Catemaco no sea un ritual, sino la mente humana, la capacidad de crear significado en lo inexplicable, de encontrar sentido en medio del caos, de transformar miedo en creencia y creencia en experiencia real. Hoy, el turismo esotérico sigue llegando. Curiosos, investigadores, buscadores de emociones intensas. Algunos se van decepcionados, otros se marchan convencidos de haber vivido algo extraordinario. Cada visitante escribe su propia versión del misterio. La laguna continúa reflejando el cielo como si nada ocurriera.
Los pescadores siguen lanzando sus redes con respeto. Las veladoras continúan encendiéndose en habitaciones discretas y los rezos, antiguos y nuevos, se mezclan en el aire húmedo. Catemaco sigue siendo Catemaco. Hay quienes aseguran que todo es sugestión. Otros sostienen que han visto demasiado para negarlo. La verdad absoluta quizá nunca sea revelada, pero la experiencia personal pesa más que cualquier argumento. Y eso mantiene viva la tradición. Y aquí surge la última pregunta. Si estuvieras desesperado, ¿realmente no cruzarías esa puerta? Cuando la medicina falla, cuando el amor se rompe, cuando el miedo no deja dormir, ¿no buscarías una respuesta en lo desconocido? Quizá por eso la brujería de Catemaco no desaparece, porque responde a necesidades profundas. Ofrece consuelo donde otros caminos se agotan, brinda sensación de control en medio del caos, y el ser humano siempre buscará esperanza. El pueblo vive entre lo visible y lo invisible, entre la lógica y la fe, entre la luz de las velas y la sombra de la selva. Dos mundos que conviven sin enfrentarse y que forman parte de una misma identidad, porque mientras exista el miedo, existirá quien prometa protección. Mientras haya dolor, habrá quien ofrezca alivio. Mientras haya ambición, habrá quien venda poder. Y mientras haya fe, la brujería seguirá respirando. Catemaco no necesita pruebas científicas para sobrevivir. Su fuerza está en la tradición transmitida de generación en generación, en las historias contadas al caer la noche, en el respeto silencioso hacia lo que no se ve, y en la convicción de que hay fuerzas más allá de lo evidente. Así concluye este recorrido por las historias de los brujos de Catemaco, relatos que mezclan oscuridad y esperanza, testimonios que inquietan y enseñanzas que advierten, un lugar donde el misterio no pide permiso para existir, y donde cada visitante decide si cree o simplemente observa.